Bueno, queridos alumnos, vamos con la tercera parte de nuestro tema, del sobrenatural, del hombre llamado a la gracia divina. Una vez planteado el tema y en segunda parte haber hecho un recorrido histórico, ahora nos vamos a la página 346 de nuestros apuntes a intentar hacer una síntesis dogmática de la importancia de este tema. Hemos de decir que es el tema del sobrenatural, es la manera clásica con la que se ha definido en la teología esta paradoja del ser humano que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, que esa es su naturaleza, pero para poder alcanzar su plenitud, su fin, su bienaventuranza, necesita ser llamado a la vida divina, ser divinizado y que Dios se comunique gratuitamente y que se le dé su gracia. El Concilio Vaticano II no entra en este tema y no, al hablar del hombre, sobre todo en el Gaudium et Spes, no utiliza los términos natural, sobrenatural. Aunque hemos de reconocer que estos términos han sido útiles para salvaguardar esa paradoja y esa tensión que hay en el ser humano. La gratuidad de la participación en la vida divina y la visión muy positiva de la creaturalidad. ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es el dato crítico? Es que si utilizamos el esquema natural, sobrenatural, con mucha facilidad caemos en un dualismo y se produce una separación, un hiato entre las distintas dimensiones del ser humano, con lo cual es mucho más fácil oponer razón y fe, naturaleza y gracia. La reflexión contemporánea sobre el ser del hombre ha hablado con claridad de su unidad en su pluralidad de dimensiones. El peligro es intentar racionalizar, poner solo a nivel de razón esta paradoja del ser humano que viene de ser creado por Dios y ser llamado a la vida divina. Es verdad que la noción de sobrenatural, si la purificamos, si la depuramos, sigue siendo útil para indicar esa exigencia insuperable que hay a la hora de distinguir a Dios y a la criatura. Por eso vamos a destacar algunos elementos importantes que hay que tener en cuenta al hablar de esta reflexión sobre el natural, del sobrenatural. Ya lo hagamos utilizando el concepto natural-sobrenatural o utilizando otros conceptos bíblicos como ser creados en Cristo y, segundo aspecto de la paradoja, ser llamados a la divinización, a la comunión divina. El primer aspecto que hemos de tener en cuenta es que siempre hemos de partir del hombre real, del hombre que existe y camina en esta historia salvífica, que tiene una unidad de dimensiones naturales y sobrenaturales, no de un hombre hipotético que podría haber existido. Es necesario partir del hombre existente que vive en esta historia de la salvación concreta y que está llamado a la vida divina en Cristo y en el Espíritu Santo. La llamada a la comunión con el Dios Trino, a la divinización que nos trae Cristo con su encarnación, no es algo secundario en su vida. Y no hay otra gracia que la gracia de Cristo y el don del Espíritu Santo, consecuencia de la encarnación. El hecho de que Dios nos entregue a su Hijo y que nos dé el Espíritu Santo es la gratuidad más grande. La gracia es siempre gracia de Jesús y en Él hemos recibido gracia tras gracia. Por lo tanto, primer aspecto, partimos del hombre concreto en esta historia de la salvación, creado a la imagen y semejanza de Dios y que esa imagen es Cristo que nos llama a la vida divina y que vamos a ser enriquecidos con el don del Espíritu Santo. Segundo aspecto, afirmamos la gratuidad radical de la encarnación, que es el centro del diseño providente de Dios y la clave de la definición teológica del hombre. Tenemos que defender que Dios no está obligado a encarnarse, que esa es la mayor
gratuidad. Pero aún siendo la mayor gratuidad, es el centro de la historia, el centro del plan salvador de Dios. Y también Jesucristo es el hombre perfecto que nos desvela el misterio del hombre, como dice la Gaudium et Spes. El evento, por lo tanto, de la encarnación de Jesucristo no es solo un evento gratuito, sino que es el fundamento de toda la realidad. Y esto vale especialmente cuando hablamos del ser humano, porque el Verbo se iba a hacer carne, hombre. Lo vemos en la carta a los Colosenses, el capítulo 1, en ese himno que está entre los versículos 15 y el 20. Cristo preexiste como imagen de Dios e interviene en el acto creador. Es el primogénito de la creación, pero también es el primogénito en la realización, en la salvación, en la reconciliación del ser humano. Aquí está la definición única, teológica y primaria del hombre, de que parte del diseño de Dios, de ese plan de Dios que tiene su centro en Cristo. Por lo tanto, cristología y antropología tienen que estar unidas fundamentalmente. El elemento cristológico es esencial, es fundamental para la antropología. Definir al hombre al margen de esta historia de la salvación, de esta economía de la encarnación, no puede ser nunca un punto de partida. No hay una noción abstracta del hombre, una idea del ser hombre distinta al hombre concreto que existe, creado por Dios a su imagen y semejanza y llamado a la salvación. El hombre es aquello que Dios ha querido hacer cumpliendo sus designios, cumpliendo sus planes. Y en este hombre por lo tanto, encontramos un doble nivel de gratuidad. Nosotros nos vivimos como un don el existir y como un don el ser llamados a la filiación y a la gracia divina. La creación no tiene otro sentido que hacer posible que Jesús venga para la comunicación de la vida divina a la criatura. Lo primero es el plan, el diseño de Dios. Lo primero es nuestra deiformidad. Dios nos piensa primero deiformes que pensar en una humanidad distinta. Por lo tanto, tenemos que reconocer que hay una gratuidad radical de la encarnación de Jesucristo, pero que este es el centro y el que da la orientación a todo. Tercer aspecto a tener en cuenta. La gratuidad de la gracia se funda en la gratuidad absoluta de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo. La gracia es consecuencia de todo lo que Jesucristo ha conquistado con su venida, con su predicación, con su muerte, con su resurrección. Cristo viene de una manera gratuita al mundo. Esa es la gratuidad más grande. Pero, por un lado, nos damos cuenta que Dios ha amado tanto al hombre que le ha dado al mundo, que le ha dado a su Hijo único. Pero por otro lado, nos damos cuenta que todo ha sido creado por medio de Él y todo camina hacia Él y todo subsiste en Él. He aquí la paradoja. Y las dos son dimensiones reales y las dos están fundadas en afirmaciones del Nuevo Testamento. La encarnación es el hecho máximamente gratuito y al mismo tiempo, aun siendo lo más gratuito, es el fundamento de toda la realidad, es la meta de toda la realidad. La definición más profunda del hombre no es, por tanto, la que parte de un concepto abstracto o filosófico del ser humano, sino la que parte del hombre real, la que parte del hombre que existe en esta historia de la salvación. No hay una realidad anterior a la realidad creada. No existe un mundo de las ideas o un mundo de las esencias. El único hombre que existe es el que es llamado a la filiación divina, a la comunión con Dios. El don de Dios es tan grande que solo Dios es el que lo puede dar. Solo Dios es el que lo puede entregar. Y Dios es fiel y lo da como un regalo, no como una exigencia que el hombre puede presentarle. La gratuidad fundamental es la creación, que es al mismo tiempo
el fundamento de cuanto existe. Y llegamos al cuarto aspecto. El hombre es definido como criatura de Dios, llamado a la comunión con el Dios Trino. Teniendo en cuenta las tres dimensiones anteriores, hemos de decir que el hombre es criatura de Dios y por lo tanto distinto de Dios, pero al mismo tiempo llamado a la vida divina, a la comunión con las tres divinas personas. El hombre ha sido creado en Cristo, verbo encarnado e increado. Cristo es la imagen del Dios invisible, como dice la carta a los Colosenses, pero es también el hombre perfecto que ha devuelto a la descendencia de Adán su semejanza más plena, como dice la Gaudium et Spes. Hay una relación fundamental entre lo que es criatural y lo que es divino. La distinción fundamental se pone siempre entre Dios y lo que no es Dios. Pero ¿qué es la naturaleza desde esta visión? La naturaleza es la criaturalidad, el hecho de existir con una existencia recibida, pero auténtica, diversa de la de Dios y totalmente dependiente de Él. La criaturalidad es la naturaleza. ¿Y qué es la gracia? ¿Qué es lo sobrenatural? Es aquello que va más allá de la condición criatural. Es la donación de Dios en sí mismo, la donación de Dios a la criatura. Es una dependencia radical en una diferenciación radical. La gracia es lo que va más allá de la condición criatural del ser humano. Por tanto, no una naturaleza pura, como se ha acuñado ese concepto en la filosofía y en la teología, sino una relación criatural que no basta para definir lo que el hombre es. El hombre es definido desde su relación criatural con Dios, pero también viene definido por algo que va más allá de esta relación criatural y de es la llamada de Dios a la comunión. Y aquí estamos en el ámbito de lo sobrenatural, o podríamos decir lo sobrecreatural. ¿Y qué es el sobrenatural? Quinto aspecto, pues es el don de Dios mismo, aquello que va más allá de la realidad criatural. El hombre es lo que es por su relación con el Dios creador, y la creación, decía Santo Tomás, es una noción relativa. Además de esta relación criatural, está una relación sobrenatural. Tenemos dos relaciones, criatural y sobrenatural. Hay una relación de don divino, una relación de la llamada de Dios que nos invita a la comunión con Él. Son dos momentos, no en sentido cronológico, primero tenemos un ser humano y pasado el tiempo viene la llamada de Dios, sino en sentido de una doble gratuidad, una doble determinación ontológica gratuita. Gratuita es la creación y gratuita es la llamada de Dios. ¿Hay gratuidad en la creación? Claro, ningún ser, y menos el hombre, puede exigir y tener derecho a ser creado. Por eso la creación es gratuita. Pero también es gratuito el que Dios a este ser que ha creado lo llame a la comunión. Dios crea llamándonos. Con su voz nos llama a la existencia y esa voz, esa palabra, ese llamar poderoso, esa llamada que nos hace que existamos. Pero también llamándonos después, entrando en relación con Él, nos va creando, va haciendo de nosotros hombres nuevos. De una manera análoga a como decimos que el hombre es una unidad con una pluralidad de dimensiones, que el hombre tiene cuerpo y alma y que es una unidad, que podemos distinguir esas dimensiones como el cuerpo y el alma, o el Navar, el Nefesh y el Ruach, pues la unidad del hombre es un dato anterior a la diversidad. Analógicamente, podríamos decir que no existe un ser natural anterior al que se le añade una dimensión sobrenatural. Son dimensiones distintas que se encuentran en el mismo ser existente. Las dos dimensiones, la criaturalidad y la del sobrenatural, se dan en esa unidad radical del ser humano.
No es que Dios primero me cree y después me llame a la comunión con Él. No son dos momentos cronológicos sucesivos, sino son dos momentos que están unidos. Las dos dimensiones están, de hecho, intrínsecamente ligadas. El hombre es una criatura llamada a la filiación con Dios. Es una criatura que al mismo tiempo es más que una criatura. Es una criatura llamada a sobrepasar su condición de criatura. Decimos con los santos padres que seremos divinizados, y eso es más que ser una criatura. Es la criatura que no alcanza su plenitud sino en Dios mismo, en lo que va más allá de sí mismo. Y aquí tenemos la paradoja. La paradoja es que el hombre es una criatura llamada a la vida divina, pero esa vida divina tiene que recibirla como un don del mismo de Dios, que es el que permite que alcance su plenitud. Esta criaturalidad tiene, de hecho, contenidos diversos. En la historia se ha visto como fundamental uno de esos contenidos, la racionalidad del hombre. Y decimos, el hombre es un ser racional, y lo de racional se convierte en un adjetivo. Pero la racionalidad no hace al hombre más que una criatura. Nosotros estamos con otra dimensión que es mucho más que un solo adjetivo que califica algo del hombre. La llamada a la divinización es superior a mi capacidad y a mi condición criatural, a lo que en el fondo Dios mismo me quiere dar. Creo que cuando en medio está Dios, poseído, gozado, visto, alabado, etc., las magnitudes se convierten en incomparables. Porque no podemos pensar que siendo criatura vivimos con una casa pequeña y al ser criaturas llamadas a la vida divina, vivimos en una casa enorme, en un palacio precioso. Cuando estamos hablando de que está presente Dios o el no Dios, no hay comparación. La medida no es de mayor a menor, no es cuantitativa, sino cualitativa. Es el destino a la visión de Dios, a la conformación con Cristo, un sello exterior o de la determinación profunda de nuestro ser. Pues nosotros tenemos que decir que es de la determinación profunda de nuestro ser. Tertuliano dijo, Jesús es el hombre más cierto y más verdadero, ha querido que fuesen llamados hombres aquellos que deberían de ser creados a su imagen y semejanza. Jesús es el hombre más cierto y más verdadero. Si todo ser criatural es por participación, la más grande participación en la vida de Dios, en la vida del que es, por definición, no puede ser una perfección extrínseca a la realidad criatural, algo de fuera. La realidad criatural como tal llega a la máxima realización de sí misma en la máxima participación del ser divino, en la divinización. Por tanto, tenemos que hablar de inmanencia del sobrenatural, que no es solamente la inmanencia de la razón, la perfección de la razón, por lo que han pensado muchos los teólogos, es también la perfección de todo el ser de la criatura por participación. Es la perfección de la criatura, no solo de su dimensión racional, no es solo algunos aspectos que se mejoran, sino la razón o la libertad, sino que toda esta participación en la condición divina, esta cristificación, este vivir en Cristo, esta divinización nos hace hombres nuevos, nos hace hombres nuevos. Es verdad que la racionalidad, que la libertad son condiciones sine qua non, pero no es solamente algo que el hombre no puede alcanzar, sino que es algo que lo perfecciona radicalmente desde dentro, desde lo más profundo de su ser, y no solamente algo que lo adjetiva o que lo adorna. Sexto, el tema del sobrenatural tiene una dimensión cristológica, cristocéntrica. Estamos llamados a ser hijos en el Hijo. Cada hombre, querido por sí mismo, como una criatura única, está unido a insertarse
está llamado y ordenado a insertarse en Cristo. Los hombres existen como hermanos de Cristo y están destinados a convertirse en hijos en el Hijo. Esta orientación hacia Cristo modifica las leyes de la providencia divina que dirigen la historia y lleva consigo una determinación real, anterior a la opción libre, que transforma el sentido de la vida personal de cada uno. Esta misma determinación cristológica permanece también en aquellos que le dan la espalda a Cristo, que no aceptan esa invitación de incorporarse a Cristo. Es lo que podemos llamar, con Karl Rahner, el existencial sobrenatural, esa ordenación implícita de la humanidad actual hacia Cristo, esa apertura, esa potencia obediencial hacia Cristo. El ser hijos en el Hijo es participar de la gratuidad absoluta de la encarnación y, por tanto, del misterio según el cual una persona divina se ha encarnado para ser primogénito de muchos hermanos. Jesucristo, el primogénito de muchos hermanos, posibilita que nosotros participemos de lo que Él nos conquista y nos regala gratuitamente, pudiendo vivir en Cristo, ser hijos en el Hijo, convertirse en miembro del Verbo encarnado o incluso estar ordenados a la incorporación en Él. No pertenece evidentemente a la esencia metafísica inalienable del animal racional, ni puede obtenerse por sus propios esfuerzos, ni es necesario para que pueda vivir y obrar de una manera proporcionada a su esencia. En otras palabras, la relación con el Verbo encarnado, grabada en el hombre en virtud de su propia creación, es constitutiva, consecutiva y exigitivamente sobrenatural. Constitutiva porque es un don que viene de Dios. Consecutiva porque es algo que es una consecuencia de que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, capaces de Dios. Y es exigible porque Dios es fiel, porque Dios es bondadoso, porque Dios es bueno, no por el hombre, sino por eso es sobrenatural. Podemos hablar, por lo tanto, de un sobrenatural cristocéntrico, de un sobrenatural crístico. Explica también por qué la naturaleza humana en sí misma no ha quedado corrompida totalmente por el pecado, aunque sea incapaz de volver a la condición original. Porque el hombre se ha hecho únicamente incapaz de actuar su vocación al cuerpo místico, mientras no reciba una nueva invitación de Dios, invitación que no tiende solo a devolver al hombre a un estado proporcionado con su naturaleza, sino restablecerlo en la condición humana de hijo adoptivo de Dios. Si Dios no actúa, nosotros no solo no volvemos a nuestra condición criatural, sino la superamos siendo hijos adoptivos de Dios. En primer lugar, este existencial crístico explica la unidad de los diversos dones sobrenaturales. Dichos dones son diversos aspectos de la plenitud en Cristo, participados por aquellos que están en Cristo, o bien son dones recibidos por Cristo para realizar dicha unión y a su vez para perfeccionarla en su tensión escatológica hacia el cielo. Por lo tanto, tenemos una unidad de dones distintos recibidos en Cristo, unos participados en la creación, otros recibidos por Cristo para que podamos vivir esa unión, esa filiación divina, esa comunión con Dios, y otros perfeccionados en Cristo en el momento escatológico de nuestra vida para que podamos gozar de la gloria. El cristocentrismo del sobrenatural hace aparecer además con claridad el contenido positivo de la elevación sobrenatural. Somos divinizados, quiere decir de una manera concreta ser hijos en el Hijo. De esta manera se desarrolla sistemáticamente la intuición de Metz, que consideraba lo sobrenatural como una expansión de la encarnación y que lo definía diciendo un nuevo modo de ser, por participación de la vida divina de Dios, uno y trino, comunicado a todos en Cristo, en quien ese nuevo modo de ser se ha realizado
en toda su plenitud. Por lo tanto, ese existencial sobrenatural crístico es un nuevo modo de ser por la participación en la vida divina, en la vida de Dios uno y trino, un modo de ser comunicado a todos por Cristo y que nos da un nuevo modo, una manera nueva de ser para llevar y vivir en plenitud. La participación en el misterio de Cristo no es solamente una perfección positiva, sino un valor positivo, en cuanto que corresponde al dinamismo y a la inclinación inscrita en el fenómeno humano. Los gérmenes puestos por Dios en nuestra creación, en la creación del fenómeno humano para semejante creación, el existencial sobrenatural, exigen que el sujeto viva unido a Cristo y se verían frustrados sin dicha unión. La categoría de lo sobrenatural, explicada en clave cristológica, nos permite también comprender la situación particular de la antropología teológica entre las demás antropologías. Podemos hablar de una antropología física, cultural, etnológica, filosófica, pensando que cada una de ellos, la cultural, estudia alguna dimensión del hombre. Y podemos pensar que la antropología teológica estudia una dimensión del hombre, su aspecto religioso, su capacidad de comunicarse con Dios. Pero la antropología teológica estudia al hombre entero a la luz de esa autocomunicación libre e irrepetible de Dios hecha en Cristo Jesús. Y así, sin este estudio profundo del ser profundo, enraizado sobrenaturalmente en Cristo del hombre, los demás estudios parciales se quedan sin lo fundamental. Por lo tanto, la antropología teológica respeta la autonomía de las demás antropologías, asume sus resultados, pero les da a todas su inteligibilidad última y radical. En realidad, les muestra a todos que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, como decía la Constitución Gaudium et Spes en el número 22.